Hola chicas, buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, hoy arrancamos con un nuevo espacio que se llama Psicología del Consumidor. Nos vamos a seguir viendo, por lo menos por ahora, de manera virtual. Les comento que hoy pensaba estar de manera sincrónica con ustedes, me hubiera encantado, pero con el tema del pronóstico del viento sonda, a mí me están dando muy mal internet. Y me imagino que en Potrerillos, por lo que estuve viendo en el pronóstico, iba a estar también complicado. Entonces, bueno, no quise comprometerlas con que tuviéramos un encuentro sincrónico, pero ya lo vamos a ir teniendo. Bueno, ¿de qué trata este nuevo espacio? Espero que tengan expectativas, que me comenten, que entienden por psicología del consumidor, qué les gustaría conocer, qué les gustaría saber. Lo que vamos a ver en el transcurso del segundo cuatrimestre son algunas técnicas o ejercicios para conocer a las personas que van a consumir los productos o servicios que nosotras ofrecemos. Digo nosotras porque hemos quedado todas mujeres en esta segunda mitad. Así es que les voy a mostrar una presentación que va a estar cargada también en la plataforma. Así vamos arrancando. El horario, perdón, les digo otra cosa. El horario de cursado es los días miércoles, solamente van a tener conmigo. Así es que mantenemos más o menos como en creatividad e innovación, vamos a mantener este espacio. Esta es una pequeñísima presentación que les he preparado porque tienen además material de lectura y una actividad para realizar. Entonces, primero, ¿qué entendemos cuando hablamos de psicología y cuando hablamos del consumidor? Sabemos que la psicología es una disciplina que estudia la mente humana y lo cual nos lleva a comprender también cuál es el comportamiento de las personas, cuáles son las motivaciones que la llevan o la impulsan a tener determinados comportamientos. Nosotros en este caso vamos a estudiar solamente el comportamiento de las personas en una situación de consumo, es decir, cuando van a beneficiarse con algún producto o servicio a través del consumo. Para situar un poco este concepto de psicología del consumidor, vamos a mencionar algunos antecedentes históricos que nos van a ayudar a comprender por qué llega a tener un rol protagónico el consumidor en la cadena de consumo. En la década del 60 se da como una síntesis, o si se quiere, una forma casi definitiva a lo que nosotros vamos a llamar la psicología del consumidor. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se venía estudiando el comportamiento del consumidor. También confluyen ahí muchos estudios que tenían que ver con las ciencias del comportamiento y fundamentalmente estas ciencias del comportamiento se utilizan o visibilizan con un perfil o con una dirección comercial. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía recién, vamos a interesarnos en el consumidor porque va a ser una persona que va a consumir un producto o servicio que a nosotros nos interesa saber por qué lo consume, cuáles son las motivaciones o qué tipo de actitudes tiene esta persona que lo llevan a consumir tal o cual producto. Vamos a decir que la década del 60 fueron años muy convulsionados, ¿sí? Acá en esta parte de la presentación me voy a detener un segundo. Bien, entonces en la década del 60 vamos a ver una confluencia de diferentes corrientes de la psicología que se interesan en lo que vamos a llamar en el comportamiento del consumidor. ¿Por qué se da en la década del 60? Vamos a hacer un revisionismo un poco del movimiento, del momento histórico y político que se vivía en el mundo
y sobre todo en los países en donde pegan más fuertes estas teorías. En la década del 60 vamos a encontrar un movimiento que fue muy importante para el desarrollo de estas teorías, que es el movimiento hippie. El movimiento hippie, tal como lo conocemos hoy, quizás a veces un poco mal usada, un poco utilizada de manera despectiva la palabra, porque relacionan a las personas que se realizan labores manuales o se relacionan con las personas que no quieren trabajar, etc. Vamos a ver que el movimiento hippie surge por un momento muy convulsionado que venía teniendo el mundo, que tenía que ver con un consumo desmedido de un montón de cuestiones, de objetos, que tenían que ver con movimientos que se dieron después de las guerras mundiales. Entonces, por una cuestión de alegría o de festejo, de haber sobrevivido, de estar vivos, de poder armar las casas, armar nuevas vidas, se da una explosión en el consumo. Empiezan a aparecer los electrodomésticos, los mobiliarios avanzan un montón, la ropa, los viajes, la industria automovilística. Son todas un montón de industrias que empiezan a crecer a pasos agigantados, que de tal manera que en la década de los 60 aparece un grupo de personas que dicen: hey, frenemos un poco el consumo, la producción de plástico, de objetos innecesarios que lo único que hacen es decorar y hacer más adictas a las personas a comprar y a tener. Y reclutámonos un poco, disfrutemos de la naturaleza, del aire libre, el amor libre, las drogas, el sexo libre, ¿sí? Entonces, bueno, los hippies se van para el otro lado. ¿Pero por qué? Porque también estaban en contra de nuevas guerras que estaban sucediendo en el mundo, en particular Estados Unidos estaba invadiendo algunos países de Asia. Entonces, bueno, los hippies reaccionan y dicen: no, paremos un poco, ya tuvimos 2 guerras mundiales, perdimos mucha gente, ¿cuánto más van a querer? Entonces los hippies se levantan contra el gobierno y contra el régimen de seguir con las guerras y demás, y deciden crear este movimiento pacifista, porque en realidad se opone al consumo desmedido, a las guerras y demás. ¿Qué pasa? Los hippies terminan siendo también otro grupo más representativo de la sociedad, sobre todo norteamericana, y como todos los movimientos lo terminan haciendo, como hacen los norteamericanos, un producto comercial o superficial. Entonces, el consumo, en vez de reducirse, empieza a crecer y a crecer y a crecer cada vez más, y empiezan a aparecer nuevas industrias que tienen que ver con, que están muy relacionadas con el estudio del comportamiento y de la imagen. Entonces pisan muy fuerte la publicidad, el cine, la televisión. Empiezan a surgir industrias que, lejos de alejarse del consumo, por el contrario, se produce como un movimiento o se generan medios que promueven este consumo y le ayudan a llegar a lugares que antes no llegaban. Entonces, bueno, esto es un poco sumado a en Estados Unidos, les digo porque es donde se dio más fuerte, también estaba la lucha de los negros con el apartheid y un montón de otras cuestiones políticas, raciales, que también llevaron a que estos movimientos sociales se produjeran y se levantaran en contra del gobierno para proteger a estas minorías. Por otro lado, también sucede el asesinato de Kennedy a principios de los 60, entonces son todos pequeños y grandes hitos que van marcando y van abriendo el abanico de posibilidades para que haya una revolución, sobre todo social, y que este movimiento tenga cabida. Bueno, en esto y acá vamos a situar a la psicología del consumidor. Les
dejo una lectura que es de una colega mía de la facultad, donde pueden ver algunos de los hitos que se produjeron en la década de los 60, que también permitieron un avance y un viraje fuerte en lo que es el arte y el diseño. Es muy interesante el apunte, traten de leerlo completo. Y en este contexto, en realidad unos años antes, pero en la década de los 60 toma un impulso fuerte, aparece la que vamos a llamar la pirámide de Maslow. Probablemente ya la han escuchado en otros espacios, y si no la han escuchado les comento. Maslow creó esta pirámide basándose para hacer una clasificación de lo que serían las necesidades humanas. El sentido de este gráfico es mostrar que hay necesidades humanas que son más importantes o fundamentales, que tienen que ver con la base de la pirámide, que tienen que ver con cuestiones que nosotros necesitamos tener resueltas para ir avanzando hacia el vértice de la pirámide, ¿sí? Si la base no es sólida, es muy difícil crecer hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, Maslow lo plantea así, con la forma de pirámide, en función de las diferentes necesidades. Primero, él dice que están las necesidades fisiológicas, que son las que tienen que ver con nuestro cuerpo, como por ejemplo respirar, alimentarse, descansar, dormir las horas que necesitamos para poder estar despiertos y atentos y presentes en los lugares que tenemos que estar. También habla del sexo, del que necesitan las personas adultas para relacionarse con sus pares. Después habla de la seguridad. Primero hablamos de la seguridad física. Recuerden que los primeros pobladores de la Tierra no tenían esta necesidad resuelta porque de noche corrían riesgo de que se los coma un animal siempre. Yo al menos siempre pienso en eso. Digo, qué miedo la noche de las personas antes de que se escondan en cavernas o antes de que tengan el fuego, porque la noche era una oscuridad absoluta y muchos deben haber muerto comidos por bestias. Entonces, tener hoy seguridad física es un avance evolutivo muy grande para las personas porque nos resguardecemos en nuestras casas. También la seguridad de un empleo, de tener un ingreso más o menos fijo que nos permita resolver algunas necesidades que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra vida diaria, es muy importante. También la seguridad de recursos, o sea, eso de decir, bueno, tengo agua, tengo gas, tengo luz, lo voy a tener el mes que viene. Eso es muy importante para que nosotros podamos ir pensando en otras cuestiones. Y también, por supuesto, bueno, que también está muy relacionado con esto, es el tema de la propiedad privada. Después seguimos avanzando, ¿sí? Fíjense cómo la base, según Maslow, se va haciendo más robusta o fuerte, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esas necesidades relativamente cubiertas, tampoco tienen que estar al 100 cubiertas, pero me voy ocupando de satisfacer esas necesidades, pasamos a las necesidades de afiliación, que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con la amistad, con tener amigos, con tener una contención afectiva, ya sea de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de amigos, de compañeros de trabajo, de personas con las que nosotros nos relacionamos, y también una intimidad sexual que es muy necesaria para el manejo de las emociones y del humor de las personas. Una vez que esto no quiere decir que esté satisfecho al 100%, pero que tengamos conciencia de que vamos avanzando para satisfacer esas necesidades, ¿sí? Tenemos las necesidades de reconocimiento, que tienen que ver con la confianza que vamos desarrollando en nosotros mismos, que nos van a llevar al reconocimiento de personas externas. Por ejemplo,
Si yo tengo la confianza de que puedo estar a la altura de un determinado trabajo, bueno, lo más probable es que ese trabajo lo consiga, porque yo estoy demostrando confianza en sí mismo, porque estoy demostrando que estoy a la altura de las circunstancias. Entonces, este camino es el que me va a llevar al éxito y a obtener el respeto de los demás. Y por último tenemos lo que se llama la autorrealización, que este es un punto un poco que ha traído un poco de conflicto entre los estudiosos y se lo ha criticado bastante a Maslow, porque es como muy amplia o abstracta, porque empieza a hablar de temas como la moral, la creatividad, la espontaneidad, la capacidad de resolver problemas, de adaptarse a diferentes situaciones, y para todo esto es necesario no ser prejuicioso. Y también, insisto, tenemos que volver al paso anterior. Si yo tengo confianza en mí mismo, me voy a ganar el respeto de los demás, ¿sí? Y este respeto me va a ayudar a imponerme a ciertas situaciones para resolver problemas. ¿Se entiende cómo vamos avanzando en la pirámide? No es una ley, no tiene que ver con algo científico. Hay muchas pirámides de necesidades. Nosotros tomamos la de Maslow porque es bastante clara y está bastante aceptada, pero no es tampoco una ley y no es algo riguroso, ¿sí? Bueno, y para ir cerrando les planteo una actividad basándonos en la pirámide. Y yo les pregunto, no sé si se acuerdan de uno de los últimos temas que vimos en innovación y creatividad, que era el storytelling o el arte de contar historias. En un poco lo que vimos ahí lo pueden aplicar en esta actividad. Revisen la presentación que vimos en ese tema en particular y yo les pregunto, ¿qué etapas de su vida pueden identificar en los diferentes estamentos de la pirámide de Maslow? Y los proyectos que ustedes realizaron para creatividad e innovación, o pueden tomar cualquier otro proyecto que ustedes hayan realizado o tengan ganas de realizar, ¿en qué etapa lo ubicarían? La respuesta a estas dos preguntas va a ser una monografía que no debería superar la carilla, ¿sí? Preferentemente háganla por favor en computadora porque muchas veces es un poco difícil entenderles la letra. Y me gustaría que hablen de ustedes, hablen de etapas que han tenido que ir superando para ir avanzando en la pirámide y hacia dónde se quieren dirigir, ¿sí? Y pueden usar como remate a esta monografía el proyecto que hicieron para innovación y creatividad. Bueno, chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Intenté no extenderme mucho porque es un poco incómodo de esta forma asincrónica darles tanta información, pero cualquier duda o consulta estoy como siempre en el WhatsApp o en el mail. Espero que estén muy bien y espero esa actividad para hoy preferentemente. Chao chicas, que anden muy bien.